Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a este rincón de lectura y espero que les guste tanto como a mí. Les agradecería que me regalen un like para seguir creciendo y trayendo más contenidos como este a mi canal. Capítulo 3. El sueño. 3 días después, un noble enmascarado apareció en la botica cuando el sol cruzaba el meridiano. Bienvenido, menos mal que estás aquí. Jinzi retrocedió ante el cálido saludo de Mao Mao. Detrás de él, Gao Yun se quedó con la boca abierta, claramente se preguntaba qué había pasado. Oye, ¿qué pasa? Xiamao, sabes que ese es el maestro Jinzi que tienes delante, ¿verdad? No lo habrás confundido con otra persona, ¿verdad? Mao Mao frunció el ceño. Reacciones ridículas, ambas. Gao Yun miró a Jinzi, sabiendo que se le había escapado accidentalmente el nombre equivocado, y fue recibido con una mirada molesta desde detrás de la máscara. Jinzi entró en la tienda y se sentó en un cojín redondo. El lugar no era precisamente espacioso, así que Gao Yun se retiró a la sala delantera de la casa Verdigris, como siempre hacía. Una vez cerrada la puerta corredera, Jinzi se quitó por fin la máscara. Allí estaba, como siempre, su hermoso rostro, y la cicatriz a lo largo de su mejilla que nunca dejaba de parecer fuera de lugar. Le habían quitado los puntos y parecía mucho menos dolorosa que antes, pero, aún así, era suficiente para hacer que una persona suspirara de arrepentimiento por el puro despilfarro. La gente había empezado a escribir entretenidos relatos sobre la rebelión del año pasado del Clancy. El héroe era el hermoso hermano menor del emperador, y el villano era interpretado por Lowland. Cabría esperar que este último papel fuera para Sisou, el líder del Clancy, pero Lowland lo había desplazado en el imaginario popular, y esa cicatriz, cabría suponer, era la razón. Se hablaría de la villana que había herido ese rostro sobrenatural durante generaciones. Cuando Mao Mao recordó a la dama del palacio amante de los insectos, riendo alegremente, descubrió que le producía una sensación de desolación. Creí que tenías algo que querías contarme, dijo Jinzi. Oh. Sí, lo tenía. Mao Mao bajó de la estantería la enciclopedia que había comprado. ¿Qué es esto? Algún oportunista la arrancó de las llamas de la fortaleza y la vendió. Por el momento, se mantendrá en silencio sobre el antiguo guardia. Estaba bajo el cuidado de la jefa de los sirvientes de la casa Verdigris, Ukyo, que sabría qué hacer con él. El hombre que había huido de la fortaleza había decidido empezar a llamarse Sazen. Mao Mao había querido que usara un nombre falso por si acaso su nombre real hacía que el pequeño mocoso, Chou, recordara su pasado. Por suerte, Sazen no parecía tener ningún apego especial a su antiguo nombre. Ahora estaba aprendiendo el negocio de Ukyo. Pudimos recuperar los libros que vendió. Ukyo había actuado inmediatamente para recogerlos. Sazen dijo que los había vendido a un alcahuete con el que Ukyo se conocía, así que el jefe de los sirvientes habló con el otro hombre y le compró los libros. Lo que significa que solo quedaba un problema. Creo que el último de estos libros está en la fortaleza. Y quiero tenerlo en mis manos. Jinzi le dirigió una mirada. ¿Y por qué estamos recogiendo estos libros? Mao Mao decidió que la mejor respuesta a esa pregunta era una demostración práctica. Colocó un cuenco de comida delante de Jinzi con un estruendo no demasiado elegante, una montaña de insectos guisados de un color poco apetecible. Jinzi frunció el ceño abiertamente y retrocedió. ¿Qué demonios son esos? Langostas guisadas. Aunque el ingrediente principal son en realidad saltamontes. Mao Mao cogió uno con sus palillos y se inclinó hacia Jinzi. Este retrocedió de nuevo, pero pronto se encontró con la pared, donde simplemente se arrugó. No voy a comer eso. Nadie ha dicho nada de comerlo. Mao Mao puso el saltamontes en un plato y sacó un papel con un dibujo de 2 insectos, un estudio comparativo de una langosta y un saltamontes. Se había basado en las versiones fritas, pero captaba lo esencial. Le había dado a Chou algo de dinero por el trabajo. Parece que los saltamontes proliferaron el año pasado, no hubo quejas de los pueblos agrícolas sobre los daños causados por los insectos. El rostro de Jinzi se nubló y se rascó la cabeza con un suspiro. Sí, tuvimos algunos informes.
hubo daños importantes en las granjas de la región norte. Aunque no lo suficiente como para provocar el hambre. Para bien o para mal, el otoño del año anterior había sido frío, lo que ayudó a cuidar de los insectos. Fueron aniquilados antes de que pudieran aumentar incontroladamente. La devastación de las langostas puede continuar durante varios años. ¿Qué piensas hacer este año? La boca de Hinsi se torció. Tal vez ya se le había ocurrido la pregunta. Mao Mao sospechaba que la región del norte había pertenecido en gran medida al Clancy. Sin ellos, la responsabilidad de gobernar la zona recaería en el emperador. Estamos planeando cubrir el déficit del año pasado distribuyendo parte del exceso del sur. Pero, al parecer, aún no habían planeado más allá de eso. Hinsi tenía un surco en la frente digno de Gao Yun. Si se repite este año, las cosas van a ser difíciles, dijo Mao Mao. La gente decía que la plaga era una señal de que el emperador no gobernaba bien el país. Se podría pensar que solo son insectos, pero tales plagas habían supuesto el fin de más de una nación en la historia. ¿Y que esto ocurriera justo el año después de que el emperador hubiera destruido el Clancy? ¿Qué pensaría la gente de eso? Una superstición ridícula, pensó Mao Mao, pero en la mente de muchos, la conexión no podía descartarse tan fácilmente. Y el emperador y sus parientes tenían que gobernar tanto a los crédulos como a los escépticos. La plaga de insectos es un fenómeno natural, dijo Hinsi. ¿Qué se supone que debemos hacer al respecto? ¿Poner hogueras para ahuyentarlos? ¿O debemos salir y aplastar a cada uno de ellos individualmente? Tenía razón, por supuesto. Tal esfuerzo sería inútil. Por eso estoy investigando, dijo Mao Mao, tendiendo la enciclopedia hacia Hinsi. Se trataba del volumen que había conseguido de Sassen, el fugitivo de la fortaleza. El libro estaba minuciosamente anotado en los márgenes. Hay otro volumen que trata de los insectos, y como no está aquí, creo que debe estar en la fortaleza. El volumen que poseía Mao Mao no decía nada sobre saltamontes, pero era inimaginable que un insecto tan común pasara desapercibido en un libro tan completo. Además, creo que el boticario que estuvo en la fortaleza antes que yo estaba investigando algo sobre los saltamontes. ¿De verdad? Sí, aunque no sé hasta dónde llegó su investigación. Solo que había sido desesperada. Hinsi se acarició la barbilla, pensativo, y luego abrió la puerta y llamó a Gao Yun, que se estaba metiendo un pincho de albóndigas en la boca. Inmediatamente fue a llamar a uno de los sirvientes de la casa Verdiris. Chou, que nunca pierde una oportunidad, vio las albóndigas abandonadas y se sirvió. Debería poder conseguirlo dentro de unos días. Se lo agradecería. Mao Mao dejó escapar un largo suspiro. Esto no significaba que las cosas se hubieran acabado, pero sí suponía un cierto alivio para algo que había estado dando vueltas en su mente desde hacía algunos días. Hinsi, sin embargo, parecía pálido. Últimamente parecía fatigado, ahora que ya no podía fingir ser un eunuco. Y lo que Mao Mao había dicho no había hecho más que aumentar su carga de trabajo. Cansado, señor. Podría decirse que sí. Pero estaré bien. Tenía grandes bolsas bajo los ojos, pero los funcionarios y las damas de la corte que le rodeaban no parecían notarlas. De hecho, parecían pensar que estaba bien. Incluso con una cicatriz en la cara, su belleza seguía siendo prácticamente sobrehumana, y eso desconcertaba a la gente. Parecían tomarlo por la flor de la salud. A este paso va a colapsar. Las personas cuyos sentidos se embotaban por la fatiga acababan por dejar de entender incluso que estaban fatigadas. Si incluso Gao Yun insistiera en que Hinsi estaba bien, no habría nada que pudiera hacer para evitarlo. Necesita dormir un poco. Si ha tenido tiempo de venir hasta aquí, debería haberlo pasado descansando en su habitación. Mao Mao le miró con cierta exasperación. Maestro Hinsi, ¿no le gustaría descansar? ¿Qué es esto de repente? Prepararé un dormitorio inmediatamente. Quiero que duermas. Mao Mao le miraba fijamente, y era imposible evitar notar la cicatriz en su mejilla derecha. Se dio cuenta de que corría el riesgo de querer estudiar con detalle la pulcra costura, y dejó caer su mirada al suelo. Por supuesto que querría echar un buen vistazo al trabajo manual de su viejo,
las cuidadosas puntadas cubiertas de pomada. Lo más probable es que Hinsi se quedara con la cicatriz, pero el proceso de curación sería rápido, y ella deseaba poder observar su progreso. ¿Quieres que duerma en un lugar como este? Mao Mao se aventuró a bromear un poco. No puedes dormir solo. Pensando que tal vez le molestaría que le hablaran como a un niño, empezó a añadir, eso es no. No puedo, dijo Hinsi antes de que pudiera terminar. Parecía que se sentía solo. Lo entiendo. Mao Mao asomó la cabeza por la puerta de la tienda y llamó a una aprendiz cercana, pidiéndole a su vez que llamara a la madame. ¿Qué pasa?, preguntó la anciana, no muy entusiasmada, cuando llegó. Pero cuando Mao Mao le explicó lo que quería, una luz empezó a brillar bajo aquellos viejos párpados holgados. Dame media hora, es realmente suficiente tiempo, pensó Mao Mao, pero procedió a dejar a la madame, que de repente parecía bastante invertida, a su aire. En su lugar, ofreció a Hinsi un té reconstituyente. Por aquí, por favor, dijo Mao Mao, dirigiendo a Hinsi hacia la casa verdigris. Lo condujo a una habitación en el último piso, una cámara decorada con los mejores muebles y una cama muy grande. El incienso ardía, llenando el espacio con un rico y dulce aroma. Puede descansar aquí, señor. El trabajo es importante, pero debe cuidarse. Casi esperaba que la madame se limitara a rechazarla, pero la anciana parecía tener algún tipo de plan, ya que le ofreció la mejor habitación del establecimiento de forma gratuita. Y la había preparado en 30 minutos. Un despliegue impresionante. Tal vez había pensado que lo mejor sería causar una buena impresión a un miembro de la nobleza. Si quieres bañarte, un baño medicinal está listo para ti. Si quieres un pijama, puedes usar estos. Mao Mao le entregó un conjunto de ropa de dormir de suave algodón. Hinsi pareció sorprendido al principio, pero su sonrisa se hizo cada vez más amable. No era la sonrisa de una ninfa celestial, pero aún así podría haber derretido el corazón de cualquier mujer u hombre. Creo que voy a bañarme, dijo Hinsi, dirigiéndose al baño contiguo. La bañera, llena de agua caliente traída con esmero por los sirvientes, tendría la temperatura perfecta. Como debieron de esforzarse, primero para hervirla y luego para traerla antes de que se enfriara. Mao Mao sintió una oleada de alivio, y pareció que el surco de la frente de Gao Yun, que estaba en un rincón de la habitación, también se suavizó. Sin embargo, también parecía inquieto. No voy a dormir solo, reiteró Hinsi. No lo hará, señor. Al menos en eso no habría dudas. Hinsi abrió la puerta del baño con una expresión inescrutable, e inmediatamente la volvió a cerrar de golpe y se escabulló hacia Mao Mao en un estado de nerviosismo. Su carrera parecía cómica. Volvía a llevar su máscara. ¿Por qué hay mujeres con poca ropa en el baño?, preguntó. No hay que preocuparse, señor. Son profesionales. El tipo apenas podía pelar su propia mandarina, así que Mao Mao supuso que bañarse él mismo estaba descartado. Pidió que le prepararan la ropa, como cuando se bañaba el emperador, y pensó que, ya que estaban en ello, también debería recibir un masaje. No le gustan los masajes, señor. Acaba en un masaje, aventuró. A menudo no. Al fin y al cabo, se trata de una industria de servicios. Y si el cliente lo solicitaba, muchos profesionales añadían servicios adicionales, de los que no se podía hablar. Todo el mundo sabía que así funcionaba el barrio del placer. Todavía va a tomar ese baño, señor. Gracias, paso. Cambio de ropa. Puedo hacerlo yo mismo. Hinsi se quitó la sobreprenda y se puso la ropa de dormir por su cuenta. Está sorprendentemente bien dotado, observó Mao Mao, aunque no tuvo ninguna reacción emocional especial ante ese hecho. Recogió la sobreprenda del suelo, la dobló ordenadamente y la guardó en un cofre. Todavía desprendía una brizna de perfume, un aroma que transmitía el excelente gusto de su dueño. Mao Mao cogió una taza y una pequeña tetera de la cabecera y sirvió algo para Hinsi. Este inclinó su máscara hacia arriba y bebió un trago. ¿Medicina para dormir o algo así? Tal vez tenía un sabor extraño.
Tal vez Mao Mao debería haber tomado un sorbo para demostrar que era seguro. Contiene nutrientes para aumentar su energía, señor. Jinsi escupió el té. Mao Mao, al encontrarse realmente empapada en él, no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Por qué demonios me das eso? He oído que es el remedio más eficaz cuando un hombre está cansado. ¿Quiere decir lo que creo que quiere decir con eso? ¿Qué otra cosa podría querer decir, señor? La mirada de Jinsi era una mezcla de disgusto y timidez. De hecho, parecía que hoy ponía mucho ese tipo de cara. Tal vez haya algún problema en que sea tan directo. Puede que Jinsi sea un hombre, pero tal vez todavía se avergüence de escuchar hechos biológicos expuestos de forma tan directa. Después de todo, aún era joven y quizá no era tan maduro como solía parecer. Se sentía mal por actuar como si fuera un animal que estuviera en celo todo el año. Aún así, su reacción le pareció un poco extraña. Probablemente no era nada por lo que mereciera la pena preocuparse. Jinsi no podía mirar a Mao Mao a los ojos, pero continuó: entonces, ¿qué tipo de mujer prefieres? Dijo estúpidamente. Mao Mao aplaudió 2 veces, lo que hizo que un grupo de 5 impresionantes damas entrara desde otra habitación. Cada una de ellas tenía un aspecto dulce e inocente. Lady Suiren me dijo que las prefiere de su edad, explicó Mao Mao. Suiren era la cuidadora de Jinsi. Podía ser traviesa a su manera, pero era una cuidadora de primera. Dada la aparente fijación de Jinsi por la castidad, se habían esforzado por encontrar vírgenes, un estado tanto más deseable cuanto que era seguro que no tenían ninguna enfermedad. Había resultado imposible conseguir suficientes en la propia casa Verdigris, así que habían movido algunos hilos en otros burdeles cercanos. Eso les había hecho fruncir el ceño a la madame, pero si querían a todas esas vírgenes con tan poco tiempo de antelación, eso era lo que había que hacer. A las mujeres solo se les había dicho que el hombre implicado era un noble, lo cual fue suficiente para que se sumaran. Estaban aún más intrigadas por lo que vislumbraban de la belleza de Jinsi bajo su máscara. Sí, Jinsi debía de tener el ojo de muchas jóvenes, aunque en ese momento simplemente estaba con la mandíbula abierta. Miró a Mao Mao, su total desconcierto era evidente incluso detrás de su máscara. En un rincón de la habitación, Gao Yun había pasado de sujetarse la cabeza y había avanzado hasta presionar su frente contra la pared. ¿Ninguno de ellos es de tu agrado?, preguntó Mao Mao. No fue Jinsi, sino las mujeres reunidas, quien reaccionó a esto. Cada una de ellas empezó a hacer gestos a Jinsi de la forma que consideraba más atractiva. Ninguna de ellas ha conocido todavía a un hombre, dijo Mao Mao. La propia madame las inspeccionó. Se puede adivinar fácilmente qué tipo de inspección fue. Jinsi, moviéndose tan torpemente como una marioneta, miró a Mao Mao. Solo quiero ir a dormir. Por favor, déjame descansar. Entiendo, señor. Entonces elige una mujer, cualquiera, quiero decir literalmente, exclamó. Los hombros de Mao Mao se desplomaron y las cortesanas abandonaron la habitación con un resoplido colectivo. En su lugar, Mao Mao se acercó a Gao Yun, cuyos hombros estaban aún más caídos que los suyos, y dijo: ¿las quiere, entonces, señor? Yo tengo una esposa. Una esposa que da miedo. Y mi hija es algo mojigata, dijo. Ah, por supuesto. Tal vez no era la mejor idea ofrecer cortesanas a un hombre casado. ¿Sabes lo que es que te digan, papá, estás sucio, tienes que bañarte por última vez esta noche? Sí, señor, lo sé. Sé cómo debe sentirse su hija, de todos modos. Sin embargo, se sintió mal porque el asistente de Jinsi tuviera que estar de pie, así que le ofreció un bonito sofá para que se sentara. Había otra cama y, de hecho, otra habitación entera disponible, pero Gao Yun la rechazó amablemente cuando se lo indicó. En todo caso, le preocupaba que se produjera un divorcio si le descubrían en un lugar como este. Mao Mao volvió a donde estaba Jinsi y le tapó con las mantas. Cuando fue a salir ella misma de la habitación, sintió que él se aferraba a su brazo. Seguro que al menos podrías dedicarle una canción de cuna. Ella no dijo nada al principio, quería decirle que no,
pero la miraba con esos ojos de cachorro que tenía a veces. Y, de todos modos, después de toda la emoción con el baño y las cortesanas y todo lo demás, parecía que este pequeño descanso no le había ayudado a sentirse renovado en absoluto. Se negó a soltarla, y ella dejó escapar un suspiro. No soy una buena cantante. No me importa. Así que, golpeando suavemente las tapas para mantener el ritmo, Mao Mao comenzó a cantar. Una vieja canción infantil que las cortesanas solían cantarle. No pasó mucho tiempo hasta que oyó que la respiración de Jinsi adquiría el ritmo uniforme del sueño. Jinsi se marchó al atardecer, justo antes de que el sol se ocultara bajo el horizonte. La siesta debió de ser reparadora, porque se despertó con mucho mejor aspecto y se comió 3 platos enteros de sopa de arroz. Mao Mao había empezado a temer que se matara trabajando, pero si seguía comiendo, no moriría. En todo caso, pensó que podría tener problemas con Suiren cuando estuviera demasiado lleno para la cena de esa noche, o tal vez se estaba preocupando demasiado. Con su máscara de nuevo en su sitio, Jinsi subió a su carruaje y Mao Mao lo vio partir. Mientras estaba allí, le pareció sentir un par de ojos sobre ella. Al volverse, vio una cortesana de aspecto licencioso, apoyada en la barandilla del segundo piso y fumando en pipa. Era Pairin, una de las 3 princesas. Su túnica no disimulaba mucho su abundante pecho. ¿No es hora de que te rindas?, preguntó. ¿Rendirme a qué?, preguntó Mao Mao, apartándose de su hermana mayor y dirigiéndose a la tienda.